Shalom Aleichem, Malachei HaShalom, Malachei Elyon, Mimele, Malachei HaMelachim, HaKadosh Baruch Hu. Shalom Aleichem, Malachei HaShalom, Malachei Elyon, Mimele, Malachei HaMelachim, HaKadosh Baruch Hu. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres, oh Yahú, soberano, Melech del Shamayim y de la tierra, oh Abino Malkeinu, Abba Kadosh, en esta mañana, este día de hoy, buscando tu rostro para primeramente pedir su guía, su dirección por medio de su Ruach HaKodesh en la exposición de este tema. Sabemos que hay mucho engaño sobre la tierra, mucha desinformación, mucha gente permanece en la ignorancia y, por supuesto, el engaño no ayuda para la salvación de las personas que van practicando lo que no es la verdad, sino practicando el error. Pero usted es Abba misericordioso y ama la verdad, porque su palabra, su dabar es la verdad. Y le pedimos en este momento que usted pueda colocar palabras que vienen, proceden de sus santos cielos a través de su Ruach HaKodesh, que no sea mi persona como instrumento humano, que no sea mi intelecto solamente, que no sea mi razón, mi lógica, que no sea mi imaginación la que hable a la persona que busca con interés información, que busca con interés conocimiento, conocer la verdad para practicar la justicia, para acomodar su vida a sus mandamientos. Oh Abba Kadosh, que en mis palabras no haya confusión, que en mis palabras no haya desorientación, sino más bien verdad, porque mis palabras no sean las mías, sino las suyas, porque la gente no quiere escucharme a mí, la gente no quiere escuchar a un hombre, quiere escuchar a su Elohe, quiere saber de la palabra de su Elohe, que no falla, que es veraz, que es efectiva, que es salvación, que es liberación. Se le pedimos, oh Abino Malkeinu, que usted revele por medio de inspiración, que en la medida que se vaya desarrollando este mensaje, se pueda sentir, la persona pueda sentir en el alma, la persona pueda sentir en su espíritu, la persona pueda sentir en todo su ser. Esta es la verdad, esta es la verdad. No hay otra verdad sino esta, porque esta verdad, yo recibo testimonio de parte del Elohe, yo recibo testimonio de parte del Ruach HaKodesh, que esta es la verdad sobre este tema y que esta es la voluntad del Eterno, que yo, creyendo en mi corazón, aceptando la verdad, pueda vivir entonces en la justicia, pueda vivir en la plenitud de la voluntad de mi Abba, que la persona de esta forma pueda ser ayudada, pueda ser construida, oh Abba Kadosh. Se lo pedimos por su gran nombre, que es glorioso en toda la tierra y en toda la historia, Yahú Sabaoth, y por el nombre santo que usted le dio por encima de todo nombre que se nombre en los cielos y en la tierra, por el nombre glorioso también de nuestro amado Melech, de nuestro amado Rey, Yahushua HaMashiach. Amén.
Bueno, muy bien. Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo directo. El día de ayer no pudimos transmitir en directo, hubo dificultad con el teléfono. El teléfono tiene problema con el táctil, se vuelve loco y entonces, bueno, cambia la dirección de la cámara, lleva a otras aplicaciones. Problema de táctil, pero definitivamente no es el mejor aparato para hacer este tipo de trabajo que es tan importante para ayudar no solamente a personas acá en este espacio territorial que por ahora se denomina Venezuela, sino también para personas en el mundo entero, millones de personas que buscan el conocimiento de la verdad. Y pedimos a Abacados que nos provea de un buen aparato. Y estamos en oración por ello y sabemos, tenemos la seguridad por medio de la emuná que Yahweh va a tocar a alguien en cualquier parte del planeta, desde los 4 cabos de la tierra, va a venir ese aparato o van a venir los recursos para comprar uno nuevo y poderoso para hacer este trabajo. Bienvenida, Francis, nuestro Abacados le bendiga y le guarde, siempre fiel a este llamado. Bien, el tema de las 10 tribus perdidas ha creado un gran movimiento en todo el planeta Tierra y ha creado también grandes expectativas en una masa humana que quiere, desea en lo más profundo de su alma pertenecer al pueblo Kadosh, al pueblo de los Kadoshim, ser miembro de este pueblo, ser hijo, hija de Elohe. Y entonces la gente se ha puesto en movimiento buscando su árbol genealógico familiar, buscando descubrir un vínculo con alguna de las tribus. Esta persona dice con mucho orgullo, sano orgullo, por supuesto, con mucha felicidad: descubrí que soy de la tribu de Benjamín, descubrí que soy de la tribu de Yahudá, descubrí que soy de la tribu de Leví, formo parte del pueblo del Eterno. Soy linaje de Israel, ¿no? Y ahora que Yahweh va a juntar estas tribus, va a recoger estas tribus de todo el planeta Tierra y las va a traer a su tierra, ¿no? Y se va a cumplir la profecía. ¿Cuál profecía se va a cumplir? Se va a cumplir la profecía de Ezequiel, donde Elohe junta las 2 tribus, las tribus de Efraín, la casa de Efraín y la casa de Yahudá. Entonces va a unir estas 2 casas. Y entonces hay un símbolo también, que es el símbolo de un palo, 2 palos unidos en uno solo. ¿Vio? 2 palos unidos en un solo palo. Y estos 2 palos unidos representan el cumplimiento de la profecía de la unión de estas 2 casas, de la casa de Efraín y la casa de Yahudá. Las personas que asocian sus vidas a las tribus, esto es Ezequiel capítulo 37 versículo 22. Ezequiel 37, 22. La casa de Israel y la casa de Yahudá. ¿Vio? La unión de estas 2 casas. ¿Vio? Efraín y Judá.
Las 10 tribus, desde la perspectiva de este gran y poderoso movimiento, es que estas tribus fueron esparcidas o salieron hacia Europa más que todo. Bienvenido, Luis, que nuestro Abacados te bendiga y te guarde. Fueron a finalizar en Europa, y de Europa también fueron a poblar América, en América. De tal manera que los llamados conquistadores de América, una gran parte de ellos son de las tribus perdidas. Son judíos, descendientes de una de estas dos casas, bien sea de la casa de Yahudá o de la casa de Efraín. Entonces, muchos apellidos, la gente que tiene apellidos españoles, entonces dice, este número de apellidos son apellidos judíos, son apellidos judíos. Lo que quiere decir que si yo tengo un apellido judío, es porque un familiar mío fue judío. Fue un judío. Y ya al tener yo este apellido judío, sabiendo que uno de mis familiares, de mis antepasados, fue judío, yo solamente tengo que averiguar este apellido, de qué línea genealógica viene, de qué tribu de Israel viene este apellido. Y entonces de esta manera yo llego a tener conocimiento de que en realidad soy judío, aunque soy venezolano, pues soy judío. Nací en Venezuela, pero mi linaje es linaje judío. ¿Vio? Por lo tanto, soy descendiente de Israel, soy un hijo de Abraham, no lo sabía. Cuando descubrí que tenía este apellido y supe que hay apellidos judíos, me puse a investigar y descubrí que soy judío. ¿Yo? Estos son elementos de este gran movimiento que sirven de base a este gran movimiento de las 10 tribus perdidas que han de regresar a su tierra, que el Eterno va a regresar a su tierra, los va a recoger de los 4 cabos de la tierra y los va a llevar a su tierra Israel. ¿Vio? Entonces, para este movimiento, este es el momento en que se están recogiendo las tribus. Este es el momento en que el Eterno está llamando las tribus perdidas desde los 4 cabos de la tierra, para crear lo que se llamaría el reino unificado de las 2 casas. El reino unificado de las 2 casas. 2 casas bajo un solo rey. Unidas, estas 2 casas en un solo reino. Haré de ellos una sola nación en la tierra, en los montes de Israel, y todos ellos tendrán un solo rey. Nunca más serán 2 naciones, ni nunca más estarán divididos en 2 reinos. Ezequiel capítulo 37, verso 22. Entonces, lo que afirma el movimiento de las tribus perdidas es que esta profecía se va a cumplir en nuestro tiempo, o se está cumpliendo ya en nuestro tiempo. Por lo tanto, no puede completarse esta profecía hasta que no sea recogido el último integrante de esas tribus que están perdidas. Aquellas personas que están entrando al chat no han visto desde el principio. Una vez que quede grabado el vídeo, les sugiero que lo vean desde el principio para que puedan entender perfectamente las cosas, las revelaciones que van a venir a continuación, porque van a venir grandes revelaciones. Yo solamente estoy dando esto de entrada nada más.
Bien, entonces estamos en el momento, de acuerdo al movimiento de las tribus perdidas, esto se convirtió en un gran movimiento. Estamos en el momento profético de cumplimiento. El Eterno está recogiendo las 10 tribus para traerlas a la tierra prometida. Bienvenida, Imelda, que nuestro Abacados te bendiga y te guarde. Para traerlos a su tierra, a la tierra prometida. Y allí también reúne la casa de Yahudá. Y entonces con la casa de Yahudá y las 10 tribus, ya no perdidas, sino ya recogidas de los 4 cabos de la tierra, unir estas dos casas. Unir estas dos casas en una sola nación. ¿Y cómo se denomina esa nación? Israel. Y es una nación que está integrada única y exclusivamente por integrantes de estas 12 tribus. ¿Vio? El que no sea integrante de estas 12 tribus no entra. No entra. ¿Por qué? Porque tiene que venir como descendencia biológica. Como descendencia biológica. No por injerción. No. Entonces, la preocupación de las personas es que quieren entrar en esta nueva nación de Israel, en esta nación reconstruida a partir de encontrar todos o todas aquellas personas que tienen linaje judío, que tienen antepasados judíos, que formen parte de alguna tribu, para que las 12 tribus sean restauradas. Estamos hablando de la restauración de las tribus, no de los injertados. Ese punto no se toca, el de la injerción. Estamos hablando de las dos casas. La casa de Israel, la casa de Efraín, llamada casa de Efraín, y la casa de Yahudá, biológicamente hablando. Y de allí que, bueno, mucha gente preocupada quieren ser parte de la nación Kadosh, quieren ser parte del pueblo Kadosh, quieren ser parte del pueblo de los Kadoshim, de los Benei, porque acuérdense que los Benei es solamente Israel. Fuera de Israel no hay Benei. No hay Benei pentecostales, ni bautistas, ni protestantes, ni católicos. Esos no son Benei. Los Benei del Eterno son sola y únicamente su pueblo Israel. Dile al faraón, Israel es mi hijo, mi primogénito. Israel es mi hijo, mi primogénito. O sea, es el pueblo hijo. Es un hijo colectivo, es un hijo plural. Sé que muchas personas se están preguntando, pero bueno, ¿y a dónde entran los injertos por acá? Ya vamos a hablar de eso, porque hoy vamos a desmontar mentiras tradicionales que la tradición nos ha traído, nos ha sembrado. Vamos a desmontar mentiras. Y vamos a develar verdades sobre este tema. ¿No? Vamos a develar verdades sobre este tema porque hay confusión y hay desinformación. Entonces tenemos esta promesa. La reconstrucción de Israel como una sola nación en su tierra, perímetro territorial, allá en el Medio Oriente. Allí será reconstruida la nación de Israel con sus 12 tribus, Las 10 tribus perdidas
más las otras dos tribus. Para nosotros entender este tema de tanta importancia, tanta trascendencia, buscar la verdad, tenemos dos verdades, pero una de ellas es la válida. Tenemos una verdad que podemos denominar verdad teológica, la verdad teológica. ¿Qué quiere decir? Es una verdad religiosa, doctrinal. Es una verdad desde el punto de vista de lo que llamaríamos la fe. La fe, la creencia, el creer. Y tenemos otra verdad que es la verdad histórica. La verdad histórica es aquella que corresponde con los hechos, con los acontecimientos, con la realidad que estamos viviendo en estos momentos y la realidad que se vivió allá. Esa es otra verdad. Francis, Maraja John, Shishi Roje Ajín y Agiot, esparcidos por las naciones de la Erez. Vamos a explicar el punto de vista, vamos a presentar ante ustedes el punto de vista de la historia, histórico. Hay una confusión en cuanto a la lectura y en cuanto a las traducciones. Eso no podemos nosotros negar eso porque eso es una evidencia. Hay malas traducciones, pésimas traducciones. De verdad, pésimas traducciones. Por lo tanto, la mala traducción lleva a creer el error, porque una mala traducción es un error, introduce un error. Repito, tome nota, tome apunte. Una incorrecta traducción introduce un error. De tal manera que la persona que está leyendo lo mal traducido está creyendo lo que no es verdad. Y es evidente que en el texto, las traducciones del texto hebreo tienen errores. Y uno de los errores es este. Vamos a ver. Tenemos primeramente, para agarrar el error, alrededor del siglo X antes de Mashiach. Siglo X antes de Mashiach, tenemos lo que conocemos el reino de Israel unificado. Le sugiero que tome papel y lápiz y anote. Alrededor del siglo X antes de Mashiach tenemos el reino de Israel unificado. ¿Qué quiere decir unificado? Que tenemos a Israel como una sola nación, organizada, estructurada en sus bases en 12 tribus. Y cada tribu con su propio territorio. O sea que las tribus estaban cada una de ellas en un ámbito territorial. De tal manera que el territorio estaba organizado o estaba dividido en 12 regiones. Una región para cada tribu. Y toda la confederación de tribus, estamos hablando de tribus confederadas, unidas, integraban un solo reino, el reino de Israel, que al mismo tiempo fungía como reino de Elohe.
al mismo tiempo reino de Israel, reino de Elohe sobre Israel. Y que en su capital estaba establecido nada más y nada menos que el mismísimo trono de Elohe estaba establecido en Jerusalén. Lo que quiere decir que desde esa perspectiva vemos dos tronos. Un trono allá en los cielos, en el Shammai, y otro trono de Elohe en la tierra. Dos tronos. Israel viene siendo en ese caso una extensión del reino celestial en la tierra. Primera de Crónicas 28:5. El reino de Elohe sobre Israel. Allí tenemos lo que se llama el reino de Israel unificado. Luego de la apostasía de Salomón, por allí alrededor del siglo IX, tenemos la división del reino. El reino se divide en dos. ¿Dos qué? Dos casas. No, dos casas no. Dos reinos. No se divide en dos casas. Tome nota, no se divide en dos casas. Se divide en dos reinos. El reino de Israel en el norte, que establece como capital política, dése cuenta la palabra que estoy utilizando, capital política, Samaria. ¿No? Samaria, capital política del reino de Israel. Y en el sur se levanta, se establece el reino de Yahudá, que elige como capital política Jerusalén. Entonces tenemos dos reinos con dos capitales políticas. ¿Podemos decir que el trono de Elohe seguía en Jerusalén? No, no. Desapareció, ya el trono ya no es de Elohe. Ya no se habla en ese momento de esa división, de la creación de dos reinos. Ya no se habla de el trono de Yahú sobre Israel. No, sobre Israel no. Ya no se habla del trono en esa forma. Estas dos naciones, cada una de ellas pasa a ser monarquías como cualquier otra monarquía de la tierra. Monarquía bajo sistemas de gobiernos humanos. Monarquías en apostasía, en prevaricación. Es lo que trae como consecuencia esta división. Ahora, estamos hablando, pongo como ejemplo, el reino de Israel, que tuvo su capital en Samaria. Ese reino fue una construcción política. Una construcción política. Lo que se denomina monarquía, un modelo monárquico. Es lo que es un reino. Al ser de naturaleza política, no es biológico. Los reinos son estructuras de poder político. Eso es lo que son. Un sistema de gobierno. Ahora, dentro de los reinos pueden migrar personas de diferentes nacionales, tribus, lenguas, pueden migrar a este reino y poner su domicilio allí, su habitación, dentro del territorio del reino. Y eso ocurre en todos los reinos de la tierra, desde que el mundo es mundo, que la gente migra o inmigra. La gente se desplaza de un territorio a otro territorio. Cuando hay dificultades económicas en un territorio, pues se pasa a vivir a donde hay mejor promesa. El reino de Israel, ese territorio,
para irnos entrando en un poco en la historia, en la geografía, en lo económico, en el contexto geográfico, en el contexto económico, mis queridos Ajín, mis queridas Ajayot, ese reino era el más rico, era el más rico. Desde el punto de vista del suelo, mucho más fértil que el territorio de Yahudá. Porque el territorio de Yahudá siempre ha sido casi desierto. Casi desierto. Y lo más fértil es precisamente esta parte. Lo que ocupó el reino de Israel es la parte más fértil. Y lo más fuerte de la economía de Israel era el aceite de olivo, producido incluso para la exportación. Este aceite de olivo que se producía allí, allí teníamos grandes industrias aceiteras. Le daba una entrada económica a este reino y lo hacía atractivo a todos los demás reinos vecinos. O sea que vemos que la prosperidad era en el reino de Israel, no en el de Yahudá. Bienvenido, Marco. Que nuestro Abacados te bendiga y te guarde. En el reino de Israel era donde estaba la gran riqueza, no en el reino de Yahudá. Y esto nos va a explicar por qué hubo migraciones hacia Israel de parte de las tribus. Allí había gente habitando, gente de Leví, allí había gente de Benjamín, allí había gente habitando de Yahudá, también habían familias habitando allí en el territorio, en el perímetro territorial del reino de Israel. Había muchas familias del reino de Yahudá que abandonaban Yahudá por la pobreza y se iban y se establecían, salían del reino de Yahudá y se establecían en el reino de Israel buscando mejores condiciones de vida. Era muy lógico. Y estas familias que salían del reino de Yahudá eran gente de la tribu de Yahudá. De la tribu de Yahudá viviendo en territorio del reino de Israel. Pero también ocurría en ese contexto que del lado del reino del sur, del reino de Yahudá, era donde estaba el centro de adoración legítimamente aceptado. El templo estaba ubicado allí y en torno al templo había un gran comercio, porque a nosotros no nos han enseñado en realidad qué era el templo. Y el judaísmo tampoco quiere decir lo que era el templo. Hoy vamos a ver qué era el templo, muchos aspectos del templo que quizás usted desconoce. Bienvenido, Luis, que nuestro Abacados te bendiga y te guarde, gran amigo. Muy contento de que estés acá con nosotros. El templo fungía como banco central. Mucha gente rica, poderosamente rica, en el reino de Yahudá y en el reino de Israel, llevaban sus fortunas a ser depositadas en el templo. Recuerden que el templo tenía también un ejército. Tenía la guardia del templo, que era un pequeño ejército permitido por el Imperio Romano. Y por supuesto, y lo podemos ver en los historiadores como Flavio Josefo, en sus obras, grandes obras, recomiendo estas obras que se lean, La guerra de los judíos y Antigüedades judías. Allí se narra de todas estas costumbres de la gente rica depositar dineros
en el templo. El templo era como especie de lo que hoy conocemos como Banco Central. Gracias, mi hermano Luis. Shalom, hermano David. Eloje te bendiga. Recibo esas bendiciones. Y gracias por los me gusta también. Hay muchos que ya están enviando me gustas. De esta manera nos toma en cuenta la empresa para anunciar, para promocionar este trabajo. Entonces, cuando hablamos del templo, en las iglesias, en las quejilá, lo que se habla es del centro de adoración, del centro de culto. Pero no se entra en la parte de explicar a la gente que también fungía como banco central. Porque el templo acuñaba monedas, emitía monedas. ¿Cuál es la labor de un banco central hoy día? Llevar la política monetaria. El templo era el conductor de la política monetaria. ¿Vio? Ahora, esa política monetaria no se establecía en el reino de Israel. No. En el reino del norte no. Esa política monetaria se establecía era en el reino de Yahudá. Bienvenido, Vicente. Otra de las funciones del templo era que el templo era el Tribunal Supremo de Justicia. Ahí fungía. Dice Marco, bienvenido Marco, que Abba te bendiga. Amigo, a ver si me falta oliva, aceituna, palma, trigo, uva, porque se dijo, donde hay leche y miel. Bueno, si usted ahorita se tira una vista virtual sobre el territorio de Israel, se va a dar cuenta que la única tierra que emana leche y miel no es esa. Porque allí la escasez de agua es muy grande y los bosques, casi todos los que existen hoy día, han sido plantados de manera artificial. Pero sí hay buenas tierras en la parte de lo que fue el reino de Israel. Continuamos. Fungía como Tribunal Supremo de Justicia. Allí estaba el concilio de los ancianos. Allí estaba estuvo ubicado lo que se conoció como el Sanedrín, Tribunal Supremo de Justicia, Banco Central, Comandancia General del Ejército. ¿Vio? Allí estuvo ubicado también el magisterio. La cátedra de Moshe la podemos entender como el magisterio, que tiene que ver con la educación nacional. Pero también allí se establecía las tasas de interés. Las tasas de interés, cuánto se podía cobrar por un arriendo, cuánto se podía comprar, se podía pagar por una venta, cuánto valía un animal, cuánto valía un ser humano. Todos estos precios salían del templo. Y también era la sede del poder político. La sede del poder político era el templo. Poder político, poder económico, poder judicial, banco central, comandancia general del ejército, todas estas cosas era el templo, y todo eso estaba del lado de Yahudá. Todo eso estaba del lado de Yahudá. Así que era obligatorio que mucha gente del reino de Israel se desplazaran también al reino de Yahudá. Estamos hablando de las tribus de Asher, de la tribu de Manasés, de la tribu de Gad, de la tribu de Dan. Se desplazaban desde el reino de Israel para habitar en el reino de Yahudá. ¿Por qué? Porque eran comerciantes, eran banqueros, eran personas que trabajaban con la compra y venta de monedas. Tenían sus negocios establecidos en el patio de los gentiles. Entonces no podemos hablar de que estricta y rígidamente las 10 tribus se encontraban ubicadas en territorio de Israel. Eso es mentira. Eso es mentira.
Eso es mentira desde el punto de vista de la realidad, del contexto vital del tiempo. Eso es mentira. Estaban esparcidas dentro de los dos territorios. Estaban revueltas, confundidas. Ahora, que las dos tribus, Yahudá y Benjamín, se encontraban única, bien censada dentro del territorio de Yahudá, y no existía otra tribu sino esas dos tribus, nada más estaban allí. Eso es una mentira, eso no es verdad. No es verdad. Desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista del contexto vital del momento, no es verdad. Pero una cosa es lo que nos ha enseñado el judaísmo. El judaísmo nos ha enseñado una cosa, que es una interpretación teológica. Bienvenido, Walter. Que nuestro Abacados te bendiga y te guarde. Entonces el judaísmo ha creado lo que se llama una tradición para transmitirnos una idea y que nosotros compremos esa idea. Bienvenido, Vicente, que nuestro Abacados te bendiga y te guarde. Gracias por ese, me encanta. Es una tradición judaica la que nos habla de esa forma, de que habían 10 tribus aquí y 2 tribus allá, y entonces viene un momento en que se va a cumplir la profecía de la unión de estas dos casas. ¿Vio? Esta profecía la vamos a explicar, sí la vamos a explicar para que usted la comprenda muy bien. ¿Vio? Bueno, todo está bueno, gracias por ese, me encanta. Todo está bueno, todo está sabroso, mi querido hermano, no se lo pierda. Usted tiene que mandarle esto a su familia. No se le olvide de mandárselo al Rogé, mandárselo al rabino. ¿Vio? Marco, que nuestro Abacados te bendiga y te guarde, dice, dígame si es verdad que ustedes en su economía utilizaban los 3/3 bien apartados, porque ustedes destacan en sus negocios o empresas. Necesito orientación. ¿Cómo no, Marco? Pero no salgamos del asunto, no nos desenfoquemos, Marco. Después vamos para allá. Tranquilo, no te preocupes, que tú vas a conseguir respuesta acá, porque tenemos respuesta sobre esto que estás preguntando. Entonces, el judaísmo, mire, porque el judaísmo comienza a crear una tradición, a enseñar una tradición conveniente a su teología. Ellos tienen una teología. Y todo aquello que ayude al triunfo de esa teología, entonces ellos lo enseñan como tradición. Pero esa tradición no corresponde con la verdad de los hechos desde el punto de vista del análisis del contexto vital del momento. Quiero explicar eso. Entonces, ¿qué ocurrió con esas tribus que son nombradas así? Vamos a ubicarnos en el momento histórico, vamos a ubicarnos en los acontecimientos, lo que nos enseña la historia y lo que nos enseña también el reverso de la historia, el lado oculto de la historia. ¿Vio? Porque la historia tenemos que saber que le escribe el vencedor, y el vencedor escribe lo que le conviene escribir. Pero existen otras fuentes como es la arqueología, como la filología, como la lingüística, ¿vio? Los contextos geográficos, culturales, políticos de aquel tiempo, que nos aportan mucha información. ¿Qué fue lo que ocurrió? Si usted le preguntara a un rabino judío, ¿por qué se dio la deportación del reino de Israel? ¿Por qué? ¿Cuáles fueron las causas? Con toda seguridad le va a responder lo siguiente: por su desobediencia, por su idolatría, porque no fueron fieles al pacto con nuestro Elohim. ¿Vio? Esa sería la respuesta. Esa es una respuesta teológica. Es una respuesta teológica que tiene fundamento teológico. Pero si usted le pregunta
a Senaquerib, rey del imperio asirio. Si usted le pregunta a los mandatarios asirios sobre los por qué, grandes mandatarios de Asiria, Asiria era un gran imperio. Creo que fue el imperio más grande que tuvo todo el Oriente Medio en tiempos antiguos, el imperio asirio. Ahí tenemos a Ashurbanipal. Ashurbanipal fue uno de los grandes emperadores asirios. Ahora, si le preguntamos a uno de estos grandes hombres por qué son las deportaciones, por qué, incluyendo la del Reino de Israel, te dirán única y exclusivamente, esta será su respuesta: no nos pagaron el tributo. Si hubiesen pagado, pues los dejamos allí. Mientras nos estén pagando, nos conviene que estén en su territorio. Y cada vez que nosotros incrementemos el tributo, que no los paguen, con puntualidad. ¿Vio? Y no hay problema. Pueden guardar su pacto o dejar de guardarlo. No nos preocupa si lo guardan o dejan de guardarlo. Lo que nos preocupa es que nos paguen el tributo. Y en el momento en que dejen de pagarnos, dejen de cumplir con el tributo, pues simplemente vamos con nuestros ejércitos, los sacamos de allí, nos los traemos para venderlos en nuestros mercados de esclavos y llevamos una gente allá y la implantamos allí para que nos paguen, para que siga el territorio siga en producción y se pueda pagar, se pueda continuar con el pago del impuesto. Esa es la razón política, económica e histórica de la deportación del Reino de Israel. Se negaron a pagar el tributo. Ahora, ¿qué pasaba con el Reino de Israel con relación a estos grandes monstruos, estas grandes potencias que el elogio llama las bestias? Porque las bestias son figuras políticas, No son figuras cristianas evangélicas, ni católicas, ni nada de eso. No, son figuras políticas. Grandes construcciones políticas imperiales. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Cómo era visto el reino de Israel por estas grandes potencias como Babilonia, Egipto, Asiria? Era la fruta codiciable. Porque allí era donde se producía el aceite de oliva que servía no solamente para el alimento, para la comida, sino también para medicina, medicinal también. Una cantidad de usos que se derivaban del aceite de oliva. Por lo tanto, era una industria que reportaba grandes y fabulosos beneficios al reino de Israel. Entonces, por supuesto, se volvía codiciable a estas grandes potencias, que se lo peleaban, se lo discutían, y que cada una de ellas lo que quería era tenerlo como su colonia. En ese tiempo, la geopolítica, en este sentido, se llamaba geopolítica del vasallaje. O sea, convertir los pueblos más pequeños en vasallos. Los grandes imperios se levantaban, era con la política del vasallaje. Gracias por ese me gusta. Los grandes imperios como Babilonia, Egipto. Bienvenido, Moisés, que nuestro Abacados te bendiga y te guarde. Asiria. Y luego tuvimos el imperio el imperio Seleucida, que es el último antes de Roma, antes de entrar a Roma en Exena, que también va a entrar en esta política del vasallaje, el imperio neoasirio. Entonces, tenemos el imperio neoasirio, el imperio neobabilónico, tenemos el imperio griego, luego el imperio Seleucida. Entonces, la política del vasallaje
le era impuesta a los pueblos más pequeños para esas grandes construcciones políticas, esos monstruos, esas bestias políticas que fueron los imperios en el mundo antiguo. Entonces Israel se negó. No pago más impuestos, no pago más tributo a Siria. No le pago más tributo a Siria. Y mediante relaciones internacionales trató de ir buscando apoyo en otras potencias. Es lo mismo que se hace hoy día, por ejemplo. La política del vasallaje en nuestro tiempo. Tenemos un imperio, los Estados Unidos de Norteamérica es la reconstrucción del Imperio Romano. Y tiene su política de vasallaje. Entonces las naciones más pequeñas, para salvarse de las políticas norteamericanas, tienen que buscar refugiarse en Rusia, en China, que son potencias emergentes. Entonces Israel pensó en esta posibilidad. Bueno, no quiero, voy a buscar a alguien que me cobre menos, que me cobre un impuesto, un tributo un poquito más suave y que me ayude a salir del yugo de Asiria. Es lo normal que ocurría en esos tiempos. Al negarse a pagar el tributo, pues por supuesto, el imperio los invadió y se llevó del territorio las 10 tribus. No se llevó las 10 tribus. Mi querido Jajín, mis queridas Jajín, no se llevó las 10 tribus, no se las llevó. Dice, pero ¿cómo que no se las llevó? Claro que se las llevó. No se las llevó. Se llevó solamente lo que le interesaba llevarse. Se llevó solamente aquello que le convenía llevarse, nada más. Primeramente se llevó a la familia real. Se llevó la corte real. Se llevó los banqueros, los que manejaban esto. Mire, vea. Ellos no querían llevar problemas sociales para allá. Guillermo, bienvenido. Que Abacados te bendiga y te guarde. Es como que venga acá el imperio norteamericano, invade Venezuela y entonces se lleva a los indigentes para crear un problema social allá en su nación. Imagínense usted, eso no lo hace ninguna potencia, mis queridos Jajín, mis queridas Jajayó. Ellos no llevan problemas, ellos no llevan carga social. Se llevaron esto, mira, la gente de esto, Eso fue lo que se llevaron. La gente de poder económico, los banqueros, los comerciantes, los industriales. Se llevaron la élite intelectual. ¿Y qué dejaron allí? Dejaron la mano de obra ordinaria. ¿Y por qué no se la llevaron para que trabajaran, para esclavizarlos y trabajar allá? ¿No? ¿Y quién va a trabajar la tierra esa? Que era tan rica en la producción de olivos, necesitaban allí mano de obra ordinaria. No se llevaron a nadie porque necesitaban que seguir explotando esa tierra allí. Allí dejaron también mano de obra calificada. Y luego entonces de otras partes, de otras naciones vasallas, comenzaron a traer gente allí para poblar, para llenar el vacío que dejaron las élites económicas, comerciantes, banqueros. Ahora, ¿qué ocurrió entonces con estos deportados, con esta gente que fueron llevados allá al exilio asirio? El imperio asirio, con las personas que deportaba, tenía una política. Y era no concentrarlas en un mismo lugar para que no fueran creciendo en unión. Porque la unión da poder y da fuerza. Por lo tanto, la idea era más bien regarlos en todo el imperio y estimular el mestizaje, los matrimonios mixtos entre israelitas y asirios, ¿no? Y eso fue lo que ocurrió.
la gente que fueron llevadas a Siria no eran solamente de las dos tribus, ahí fue gente también de Yahudá y de Benjamín. Y fueron llevadas allí. Allí fueron gente de Leví también. También fueron gente de Leví, de la tribu de Leví, que estaban establecidos allí en el territorio de Israel. Y toda esa gente fue llevada a Asiria, dispersa, regada en territorio asirio y forzada a matrimonios mixtos. Y uno de los instrumentos que se utilizaba era que esas personas eran llevadas al mercado de esclavos y ofrecidos en jaulas. Y entonces allá las compraban, las personas de poder económico las compraban para explotarlas o para tomarlas también, tomar mujeres israelitas como sus mujeres compradas como esclavos y engendrarle hijos. Así fue desapareciendo esa población que fue llevada a Siria, fue desapareciendo por el mestizaje, de tal manera que en las siguientes generaciones ya teníamos una mezcla hebreo-asiria. Hebreo-asiria, donde no se distinguía quién era asirio ni quién era hebreo. Gracias por ese me gusta. Entonces una persona que aparentemente tenía todas las características de ser asirio, en su árbol genealógico tenía el cruce hebreo. Eso fue lo que ocurrió. Entonces, cuando hoy día tenemos gente que descienden de aquellos asirios y que hoy día están en alguna de las naciones que ocupan lo que fue ese territorio del imperio asirio, hoy día muchos de ellos son los que aparecen como musulmanes, como gente de descendencia árabe. Pero si se hace una investigación genética, se determinan que tienen ascendencia o descendencia, perdón, tienen descendencia hebrea. Árabes con descendencia hebrea. Porque hoy día no tenemos directamente asirios como se conoció en el tiempo antiguo. Ya hoy no son asirios. Pero la descendencia de aquellos asirios está presente hoy día, confundida con la población árabe. Pero esa gente de descendencia asiria tiene en su árbol genealógico descendencia hebrea. Entonces no se extraña que uno de esos ayatolás tenga descendencia, está cruzado con la descendencia hebrea. O uno de esos sheiks musulmanes, o alguno de los mandatarios, por ejemplo, como es el caso de Bashar al-Assad, sirio, presidente de Siria, Bashar al-Assad. Entonces pueden tener. Entonces no es que están perdidos y lo vamos a encontrar. Se están mestizados. Están mestizados. ¿Qué pasó entonces? Que esta población que quedó allí presente en el territorio que fue del reino de Israel, cuando fueron traídas, fue traída población extranjera de otras pequeñas naciones vasallas de Asiria, se dio también un proceso de mestizaje allí también. Y derivó en lo que hoy día conocemos como los samaritanos. Lo que hoy día conocemos como los samaritanos. Los samaritanos son mestizos.
Son mestizos. Por una parte tienen una descendencia hebrea y por la otra parte tienen una descendencia asiria y de otras naciones. Ahora, después de la deportación del reino de Israel, que no debemos confundirlo con la casa de Israel, porque dijimos que el reino de Israel es una construcción política. Cuando estamos hablando de casa de Israel, esto no tiene nada que ver con reino. Aló, por favor, agarre la libreta allí, tome nota, agarre la libreta. Reino y casa son cosas de naturaleza diferente. La casa es biológica. La casa es biológica. El reino es político. El reino no es biológico, el reino es político. La casa de Israel es la descendencia de Israel. Ahora, dentro de las 12 tribus, enumere, vaya escribiendo las 12 tribus en orden, y usted verá que no hay ninguna tribu de Israel. No hay ninguna tribu de Israel. No hay. Israel, la casa de Israel son las 12 tribus. La casa de Israel son las 12 tribus. Hay un problema de traducción. Hay un problema de traducción. Bien sea por parte del escritor hay un problema de traducción, o bien sea hay un problema con el escritor secundario. Porque recuerde que no tenemos, los originales no los tenemos. Lo que tenemos es copia de copia de copia de copia de copia de copia de copia. Y ahí se introducen esos errores. La casa de Israel es una sola. Así. La casa de Israel es una sola y no es el reino del norte. Anótelo. La casa de Israel es una sola y no es el reino del norte. La casa de Israel es las 12 tribus. Las 12 tribus que constituyen la Bayit. En ese caso se dice la Bayit de Israel. ¿Y quién es Israel? Israel es Efraín. Israel no es Efraín. Israel es Jacob. Bienvenida, Pili. Israel es Jacob. Cuando usted dice la casa de Israel, usted está diciendo la casa de Jacob. Y la casa de Jacob es la familia de Jacob. ¿Y quién es Jacob? ¿Jacob es Efraín? No. Jacob es el hijo de Isaac. Jacob no forma parte de las 12 tribus, es el padre de las 12 tribus. Cuando decimos la descendencia de Israel, cuando decimos la casa de Israel, estamos hablando de la descendencia de Israel. O sea, la descendencia de Jacob. Y la descendencia de Jacob no son 10 tribus, son 12. 12 tribus. Esa es la casa de Israel. Entonces usted ve el error de este gran movimiento en el mundo de llamar casa de Israel a 10 tribus y casa de Yahudá a 2 tribus. Mis queridos Jajín, mis queridas Jajayot, venga para acá, pegue el oído para acá para que usted escuche y agarre y tome nota. No existe ninguna casa compuesta por 2 tribus. Eso no existe. Cuando decimos la casa de Yahudá, estamos hablando de la descendencia biológica de un solo hombre llamado Yahudá.
Y esa descendencia de un solo hombre llamado Yahudá se convirtió en una tribu. Primero fue una familia. Un hijo, dos hijos, tres hijos, después nietos, bisnietos, tataranietos, y se fue conformando la tribu. Ya vamos a ver qué es una tribu. Porque hay mucha gente que hablan de tribu, pero no saben lo que es una tribu. No saben cómo está estructurada, organizada una tribu. Entonces, cuando decimos la casa de Yahudá, estamos hablando de la descendencia biológica de Yahudá, de un hombre, de uno de los hijos de Jacob, llamado Yahudá. Entonces, ¿por dónde va a meter usted en la descendencia de Yahudá? ¿Por dónde va a meter usted a Benjamín? ¿Por dónde usted va a meter a Leví allí? Ahí no caben. Benjamín y Leví no son descendencia de Yahudá, no son casa. Casa significa familia. Cuando se habla del reino del sur, no se está hablando de la casa, se está hablando es del reino, de la monarquía, de una construcción política, no de algo biológico. Cuando se está hablando del reino del sur. La casa de Yahudá no pueden ser dos tribus, tiene que ser obligatoriamente una sola. La descendencia de este hombre llamado Yahudá. Entonces, cuando usted mete dentro de la Bayit de Yahudá, mete a Benjamín, totalmente un error. Bienvenida, Eddie, que nuestro Abacados le bendiga y le guarde. Pili, bienvenida. Entonces, mis queridos Jajín, mis queridas Jajayot, tenemos que ubicarnos en la realidad para poder descubrir qué es lo que hay hoy. ¿Qué es lo que hay hoy? ¿Existe verdaderamente 10 tribus? ¿Existen 12 tribus hoy? En el 2024 existen 12 tribus. Mejor dicho, ¿existen tribus hoy? Sería una buena pregunta si existen tribus hoy. La verdad histórica que corresponde con la realidad es que hoy, en el 2024, en el siglo XXI, no existen tribus. No existen. Pero tendríamos que hacernos una pregunta. Malpana, y Abacados le bendiga y le guarde. Tendríamos que hacernos una pregunta. ¿Por qué no existen tribus el día de hoy? Hoy no existe tribu de Yahudá. Hoy no existe tribu de Leví. Hoy no existe tribu de Benjamín. Hoy no existe tribu de Efraín. Eso no existe hoy. Y yo le voy a explicar por qué. Tenga calma, no se me vaya. Llévese la información, por favor, para que usted sea sabio, para que usted pueda compartir con otros. Este video va a ser viral. Viral se va a convertir este video. Para toda esta gente que está bajo este engaño, que ha ido regando la tradición judía. Para decir que no existen tribus hoy, tenemos primeramente que saber qué es una tribu. ¿Qué es una tribu? Porque una tribu no es una descendencia. ¿Vio? En el sentido biológico, sino una organización, una estructuración. Es un modelo de sociedad estructurada y organizada. ¿De qué forma? Vamos a ver los niveles de organización de la tribu para que sea tribu. Para que sea tribu tiene que tener un modelo organizativo interno. Presten atención, para convertirse en tribu tiene que tener, primero, en la base, un número de familias. Este número de familias se convierte posteriormente en lo que se denomina un clan. Entonces, primero tenemos la familia y después tenemos el clan. ¿Y qué es un clan? Un clan es un número de familias organizadas. Un número de familias que proceden de un solo tronco. ¿Vio?
un número de familias que proceden de un solo hombre, que es lo que se denominaría el jefe de clan. ¿No? Entonces, hay una tribu que está compuesta, por decir un número, 300 clanes. Y cada clan está compuesto por 100 familias, por decir. ¿Vio? Estoy poniendo números comparativos porque no era así. Porque una familia podía tener 6.000 miembros, por decirlo. Y luego el clan podía constituir 30.000, 60.000, 200.000, de acuerdo al tamaño del clan. Entonces primero está organizada la familia y después el número de familias se organizan en clan. Por ejemplo, primeramente tenemos una familia de Yahudá, mientras él está vivo. A él le nace un hijo y ese hijo tiene un número de hijos. Ya tenemos dos familias, la familia de Yahudá más la familia de su hijo. Luego viene el siguiente hijo de Yahudá, también tiene familia. Y Yahudá tiene, por decir, tiene 10 hijos y cada hijo tiene su familia. Ahora, ese número de familias, descendientes de Yahudá, se van a organizar posteriormente en lo que se conoce como un clan. Como un clan. Bienvenida, Sol. Esto abacados te bendiga y te guarde. Se van a organizar en un clan. Un número de familias se organizan como un clan. Y luego un número de clanes se organizan como una sola tribu y tienen un jefe tribal. Entonces tenemos dos jefes. El jefe tribal y el jefe de clan. El jefe tribal convoca a asamblea los jefes de clanes, porque él gobierna sobre los clanes. Entonces tenemos como máxima autoridad el jefe de clan, y el jefe de clan gobierna sobre el número de jefes de familia. Cada familia tiene un jefe y cada jefe de familia está sujeto a un jefe de clan. Entonces, si son 200 familias, son 200 jefes de clanes. Perdón, son 200 jefes de familia. Si son 200 familias, son 200 jefes de familia que están sujetos a un jefe de clan. Y en los jefes de clan, si tenemos, por decir un número, 200 clanes, son 200 jefes de clanes que están sujetos a un jefe de tribu. Entonces tenemos el jefe tribal, el jefe de clan y el jefe de familia. Entonces la tribu es una estructura política organizativa. La tribu es una estructuración que parte primeramente del jefe de familia, de la familia y su jefe. La familia y su jefe. Un número de familia y su jefe de clan. Un número de clanes y su jefe de tribu. Mire, una familia y su jefe de familia. Un número de familias y su jefe de clan. Un número de clan y su jefe de tribu. ¿Podrá hacerse eso hoy día? Allí es donde está la gran dificultad. Es allí donde está la gran dificultad. Mis queridos Jajín, mis queridas Jajayot, que para reconstruir una tribu hay que partir primero de reconstruir la familia y saber a qué clan pertenece cada familia.
y luego reconstruir los clanes y saber a qué tribu pertenecen esos clanes. ¿Se está haciendo eso? No. No se está haciendo. ¿Por qué? Las dificultades que tienen las pruebas de ADN. Acuérdense cuando el tiempo de Esdras, que la persona que no pudo demostrar por registro su pertenencia a Israel quedó fuera del pueblo. La persona que no puede demostrar que pertenece a Israel, bien sea por registro de nacimiento, por genealogía certificada, que pertenece por prueba biológica, la tal queda totalmente fuera. Esto es largo, por lo tanto, mis queridos Ajín, mis queridas Jajayot, largo y profundo, amplio. Vamos a tener una segunda parte, porque si no se nos irían aquí 5 horas. Tenemos un trabajo en PDF, que te lo recomendamos. Pero aquí lo tenemos con todos los elementos de prueba arqueológicos. Los registros de nacimiento, si existen o no existen, están aquí en este documento en PDF. Las 10 tribus de Israel, perdidas o no. Puedes solicitarlo ya a nuestro número de WhatsApp que ves aquí en la imagen de portada de nuestro perfil de Facebook o de YouTube. Puedes solicitar esta maravillosa obra que te va a decir con todas las pruebas, desde los contextos, desde los conceptos, desde las situaciones vitales, desde lo histórico y desde la realidad misma, hasta dónde es verdad esto de las 10 tribus perdidas y de la reconstrucción de una nación desde el punto de vista biológico. Muchísimas gracias por tu atención. Viene la segunda entrega, así que está pendiente aquí en el perfil. Pida a tus familiares que vengan rápido y se unan acá. Soliciten amistad acá. Y comparte este vídeo porque viene la segunda parte. Esta es la primera parte, viene la segunda, más buena aún. Así que quédate con nosotros. Este libro, las 10 tribus de Israel, perdidas o no. Vas a descubrir muchísimas cosas que te van a ayudar a comprender cómo es el verdadero nuevo Israel del Brit Hadashah. Si es por la biología, si es por lo biológico o si es por la halajá, por los mandamientos, por la emuná y por Yahushua HaMashiach. Vamos a descubrir eso para determinar, para hacer una disyuntiva sobre estas dos interrogaciones, o estas dos interrogantes. El nuevo Israel, la nueva nación de Israel, el nuevo reino de Israel, ¿es por lo biológico, es por las tribus, es por los clanes, es por la familia, es por la descendencia, o es por la halajá, por el Brit Hadashah, por Yahushua HaMashiach? Vamos a saberlo en este trabajo, las 10 tribus de Israel, perdidas o no, en PDF. Puedes solicitarlo con todas las ilustraciones y de esta manera contribuir con la enseñanza, con la luz. Al final de la tarde habrá luz y la tierra entera será llena del conocimiento de Elohim. Shalom aleichem, Malache Hasharem, Malache Elyon, Mimele, Malache Hamelachim Hakadosh Baruch Hu. Shalom aleichem, Malachi Hasharet, Malachi Elyon, Mimele, Malachi Hamelachim, Hakadosh Baruch Hu, Hakadosh Baruch Hu.
Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Yahweh te bendiga y te guarde. Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti. Yahweh alce sobre ti su rostro. Tenga de ti Rahem, tenga de ti misericordia y ponga en ti Shalom y ponga en ti paz. Que nuestro Abacadosh me les bendiga, me les guarde. Les amamos mucho. Desde lo más profundo de mi corazón, de mi alma, les envío este amor y todos en oración, para que Yahweh esté haciendo su obra, iluminando todo este continente para traer una nueva realidad de justicia, de paz, de orden, en la verdad, en su verdad eterna. También mi persona y los hermanos y hermanas, los ajín, los ajayot, que estamos en este pueblo de Israel en América, en oración por cada uno de vosotros, en oración permanente para que Yahweh les responda en todas vuestras necesidades, en vuestras aspiraciones, para que dé solución a todas aquellas cosas que les afligen o aquellas cosas que ustedes desean alcanzar. Abba les bendiga nuevamente. Amén.